Siento feliz de volver a Goya, de poder compartir estos momentos. Quiero agradecer al intendente, a la Comisión de Derechos Humanos, a ustedes. Hoy estuve con mi hermana, una querida amiga, con Marta Peloni, una luchadora que ustedes conocen. Y que tiene una resistencia, un coraje extraordinario, ¿no? No claudica y siempre uno la ve sonriente. Y yo creo que eso tenemos que aprender. Tenemos que aprender a sonreírle a la vida y no bajar los brazos, no claudicar. Y tenemos muchas cosas para compartir. Aquí hay algunos compañeros del Servicio Paz y Justicia, está Antonio, Mónica, está la compañera Ana Borda que me acompaña, ni sé por dónde están aquí escondidas. Están allá atrás. Pero quiero aclarar algunas cosas. Mi trabajo no es un trabajo individual, es un trabajo colectivo. Cuando me otorgan el premio Nobel, lo primero que dije, y lo dije también cuando me lo otorgan en Oslo, que lo asumía en nombre de los pueblos de América Latina, de los indígenas, de los campesinos, de los pobres, de los religiosos y religiosas que trabajan en los lugares más inhóspitos. Y hoy recordaba a un amigo de Caminada por América Latina, que no está físicamente, pero está en el espíritu, en el pensamiento, en las luchas sociales. Y me refiero a este amigo de Caminada, Eduardo Galeano. Eduardo partió, pero no se fue. Permanece entre nosotros como Alberto Devoto, Angelelli, Carlos Mujica y muchísimos otros. Es un trabajo compartido. Y me acordaba cuando te sentía hablar. Eduardo pregunta, ¿cuál es la palabra más nombrada en el mundo? ¿Cuál es la palabra más nombrada en el mundo? ¿No? Es yo. Yo y yo. Y nos olvidamos de nosotros y nosotras. ¿No? Es cuando comenzamos a trabajar entre nosotros y nosotras y dejamos el individualismo para tender los brazos de la solidaridad, de la fraternidad, de la dignidad humana, ahí podemos cambiar la situación. No con el individualismo. Y creo que esto es lo importante. Todas las luchas las tenemos que hacer juntos y juntas. Todas las luchas. Porque es la forma de construir. Es la forma de poder avanzar, ¿no? Y hay palabras que están devaluadas. Voy a decir algunas, estoy de seguro que conocen muchas otras. Uno es democracia. Son palabras devaluadas. Tenemos que recuperar el valor, el sentido profundo de la democracia, ¿no? Que es el derecho del pueblo, ¿no? Y también la otra palabra que la están devaluando y tenemos que tener mucho cuidado es derechos humanos. Cuidado con esto. Derechos humanos y democracia son valores indivisibles. Cuando se violan los derechos humanos, la democracia se debilita y deja de ser democracia, ¿no? La democracia, nosotros la utilizamos, votamos, entonces vivimos en democracia. Cuidado, no es eso. No es eso. La democracia, porque votamos, y votamos, después nos quedamos
4 años en un estado de indefensión jurídica total. Depende después aquel que elegimos si procede correctamente al servicio del pueblo o está contra el pueblo. Esto lo tenemos que analizar. Y por eso siempre digo que democracia y derechos humanos son valores indivisibles. La lucha por los derechos humanos es una acción política y cultural. Es una acción política profunda, es transformadora, es liberadora. Si no, no estamos hablando de derechos humanos. No es para paliar únicamente el dolor del prójimo, sino es acompañar al prójimo para que se respeten sus derechos y pueda construir su vida con los demás. Es esto. Tenemos que comenzar a cambiar el pensamiento. Y lo otro que quiero señalar es esta forma de pensamiento. Tenemos un pensamiento muy condicionado. Ustedes conocen los monocultivos, ¿no? De la soja, del maíz, del trigo. Ustedes saben que están utilizando agrotóxicos, el glifosato, que ha provocado muertes, ha provocado mucho daño a la población. Y hay algo que siempre digo, presten atención. En los monocultivos no hay pájaros. No hay pájaros porque le meten tantos agrotóxicos como el glifosato que matan todo. No, pero ustedes saben que hay un monocultivo mucho más peligroso que eso. Y es el monocultivo de las mentes. Esto es terrible. Y también nos fumigan con agrotóxicos la mente. Que es la propaganda maldita. Los grandes medios de comunicación, ¿no? Es tremendo eso, el monocultivo. ¿Por qué no hay pájaros? Porque han destruido la biodiversidad. Si destruimos la biodiversidad, estamos perdidos, ¿no? Tenemos que recuperar la biodiversidad de la mente, del espíritu, la diversidad. La gran riqueza de los pueblos no es la uniformidad, no es el monocultivo, es la diversidad, la riqueza cultural, social, política, aunque no estemos de acuerdo en todo. Pero sí tenemos que tener la capacidad de escuchar, de analizar al otro, la otra, de qué es nuestro pensamiento. No somos los dueños de la verdad. Somos los servidores de la verdad, pero no somos los dueños de la verdad. Cada uno tiene un pedacito de verdad que si la ponemos en conjunto, podemos llegar a construir la verdad de todos. Es otra forma de pensar. Cuando hablamos de los derechos humanos, tenemos que ir pensando qué significan los derechos humanos. Y aquí viene el otro punto. Claro, yo soy un sobreviviente con muchos de ustedes, de una época que nos ha sacudido terriblemente y tenemos la obligación de transmitir a las nuevas generaciones la experiencia, no para amargarlos, sino para que tengan memoria. Y la memoria es lo otro profundo de los derechos humanos, no es para quedarse en el pasado. La memoria nos sirve para iluminar el presente, porque es a través del presente donde podemos generar y construir la vida. Es esto. Un pueblo sin memoria es un pueblo que desaparece. Un pueblo sin palabra es un pueblo muerto. La palabra. Y por eso tenemos que recuperar el sentido profundo de la palabra. Esto
la utilizamos con mucha ligereza. Cuidado, la palabra es energía. La palabra, con una palabra podemos amar, con una palabra podemos destruir y puede ser tan fatal como un arma. Las guerras comienzan con la palabra. Y tenemos que pensar el sentido profundo de la palabra. Esa palabra que nos acerca al diálogo, a la comprensión, a la interrelación. Y por eso, cuando hablamos de los derechos humanos, no podemos quedarnos únicamente en el individualismo. Yo, últimamente, de hace mucho tiempo, vengo hablando del derecho de los pueblos, no únicamente de los derechos humanos individuales. En el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad de naciones decidió darse un código de conducta. Y ahí surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero mucho antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, estaba la de Francia, estaba en los libros sagrados. El respeto, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué nos está diciendo? ¿No? Pero hay una interrelación. Pero después de la segunda, yo he estado muchas veces en Hiroshima. El día 6 de agosto se van a cumplir los 71 años de la bomba atómica sobre Hiroshima. He hablado mucho con las sobrevivientes de Hiroshima, que en ese momento eran niñas. Y ahora son ancianas, ¿no? Pero son sobrevivientes de Hiroshima. Como nosotros he podido hablar con gente sobreviviente de los campos de concentración. Y por eso es importante la memoria. Es importante que pensemos qué pasó en la humanidad. Si después que sale la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se han cometido atrocidades, genocidios. ¿No? Lo vemos hasta el día de hoy. Lo vemos en Medio Oriente. Lo vemos en la terrible situación de Israel con Palestina, en Irak, en Afganistán. Yo he estado en Irak 12 días, fui desde Amán a Jordania a Bagdad. Hice 2000 kilómetros de desierto para acompañar al pueblo iraquí. Se montó una guerra a través de la falsedad de la palabra. Se decía que Irak tenía armas de destrucción masiva. Es una mentira total, pero que los medios de comunicación fomentaron para poder invadir ese país. Pero ahora, lo que está pasando con Siria, lo que está pasando con Libia, es tremendo. Hace los días, en mayo 8 9 de mayo, estuve con nuestro hermano el Papa Francisco y hablamos de esto y estaba preocupadísimo porque en el mar Mediterráneo hay más de 10.000 muertos, ¿no? Y yo le decía, mirá, el mar no deja huellas, el mar los traga, no deja huellas el mar, pero ahí están, es una fosa común de desaparecidos de esos pueblos. Eso está pasando ahora. ¿No es que pasó? ¿Qué aprendió la humanidad sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Podemos leer muchas cosas, pero si no tenemos conciencia y no la tenemos en nuestro espíritu, en nuestra conducta, tenemos que recuperar valores del ser humano. Y yo creo que es ahí donde tenemos que construir, ¿no? Reconocer en el otro y en la otra un igual. Desde la fe decimos, reconocemos en el otro y en la otra
el rostro de nuestro Señor, y cada uno que lo interprete desde su visión, desde su religión, o los agnósticos que lo pueden reconocer esto en la igualdad de unos con otros. Es esto. Desde ahí es donde podemos construir, porque si nos quedamos únicamente con la palabra vacía y no comprendemos la energía que tiene la palabra, no podemos construir. Los indígenas del Cauca dicen que la palabra sin acción es el vacío, y la palabra y la acción por fuera de la comunidad es la muerte. Nos está hablando de cómo podemos construir en comunidad, cómo podemos construir juntos un nuevo amanecer, una nueva posibilidad de vida. Los argentinos pasamos por muchas cosas. Yo no voy a entrar en este análisis, pero sí quiero entrar en la cátedra. En primer lugar, yo soy docente, sigo enseñando en la Universidad de Buenos Aires y sigo enseñando en otras universidades fuera del país. Pero, ¿qué es una cátedra? Una cátedra es un espacio donde podemos compartir la reflexión, el conocimiento. Pero cuidado, la sabiduría no está en aquel que lee más libros. La sabiduría está en aquellos que comprenden el sentido profundo de la vida. Es otra cosa. Hay gente que lee muchos libros y siguen siendo tan ignorantes en la vida que... Por eso tenemos que comenzar a repensar. ¿Qué significa una cátedra? Es abrir un espacio, una cátedra libre, es abrir un espacio de reflexión, ya lo dijo aquí la compañera, de reflexión, de análisis, de investigación, pero también quiero señalar algo, es hablar no solo de los derechos humanos, le voy a dar un antecedente. En el año 76, el 4 de junio del año 76, en Argel, se declaró, se promulgó el derecho de los pueblos. Eso fue a las organizaciones que pertenezco, que es la Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos, y el Tribunal Permanente de los Pueblos. Soy uno de los jueces permanentes del tribunal. Y en Argel se promulga la Declaración del Derecho de los Pueblos, que recién Naciones Unidas, en el año 93 en Viena, en esa gran segunda conferencia, la primera fue en Teherán, la segunda fue en Viena, en Austria, ahí recién toma Naciones Unidas lo que le llamó la tercera generación de derechos humanos, que es una de las cosas que hay que estar muy atento, que es el derecho a la soberanía, a la autodeterminación de los pueblos y al medio ambiente, hoy amenazado. Si no cuidamos este pequeño planeta, que es nuestra casa común, estamos perdidos. Y por eso cuando vemos los monocultivos, vemos todo esto, lo que está pasando, y creo que en una cátedra esto hay que tenerlo presente. Hay que tener presente qué pasa hoy con nuestros bienes y nuestros recursos que se están entregando en manos de las grandes corporaciones extranjeras. Y quiero hablar de una amenaza, por esto es importante lo que acabo de señalar, que es el Tratado del Pacífico. Nosotros estuvimos con Hugo Chávez, con Néstor Kirchner, con Maradona, ¿no?, en Mar del Plata,
en esa gran movilización que trabajamos muchísimo para llevarla a cabo, de decir no al ALCA. Y decíamos algo más con Hugo Chávez: el ALCA al carajo. Y claro, cuando decimos carajo nos asombra, pero es otra palabrita devaluada. Saben que el carajo lo utilizaban los barcos, que era el canastito que iba en el palo mayor, y entonces aquel que hacía el lío lo mandaban arriba, le dicen anda al carajo. Pero iba arriba, que era el vigía, que estaba mirando a ver si veía horizonte. No teníamos las tecnologías actuales, ¿no? Pero de ahí viene la palabra, andar carajo. Eso, ¿no? Como vigía, arriba. Pero era un castigo. Era un castigo. Entonces, esa es la forma que tenemos de ver, la forma que tenemos de construir. Por eso una cátedra es importante hablar del derecho de los pueblos, porque esto no afecta a una persona, afecta a la comunidad, ¿no? Cuando hay las fumigaciones o la megaminería. Y por eso digo que el Tratado del Pacífico es una amenaza, porque esto nos lleva. Ustedes acaban de inaugurar la Casa del Bicentenario, ¿no? Bueno, tengan cuidado, porque no vamos a quedar sin otro bicentenario, porque esto es entregar el patrimonio en la recolonización de América Latina, en la recolonización, ¿no? Porque vamos a estar dependiendo de las empresas transnacionales. Y cuidado, lo que estoy diciendo ya está en marcha esto. Ya está en marcha. Hay que tener muchísimo cuidado, porque perdemos eso, nos van a poner a imponer condiciones de lo que podemos producir y lo que no podemos producir, porque van a determinar el rol de funcionamiento de cada país, lo que va a aumentar la pobreza, la marginalidad, la alta tecnología, donde hoy ya se está aplicando en muchos casos, como en las zonas agrícolas, donde el trabajador rural prácticamente no cuenta, o en las fábricas, ¿no? Con la robótica. Entonces, estamos en una era digital donde se está cambiando el pensamiento. Y creo que todo esto hace a los derechos humanos como derechos de los pueblos. Tenemos que pensar en colectivo, esto que decía Eduardo Galeano, no nos olvidemos de nosotros y nosotras. Y hoy, en una rueda de periodistas, les conté un cuento de Eduardo Galeano. ¿A ustedes les gustan los cuentos? Sí. Porque creo que es una lección que es para no olvidar. Estábamos en Firenze, éramos tres bandidos. Uno era Ernesto Cardenal, el otro bandido era Eduardo Galeano y el otro era yo. Éramos tres bandidos. Estábamos en una plaza, había más de 1500 personas, no había salón que nos contenga, ¿no? Y bueno, primero habló Ernesto Cardenal, después hablé yo, y el último lo dejamos a Eduardo. Y contó lo siguiente, que él un día fue a un restaurante, se sentó y mientras esperaba que llegue la camarera, sintió que en la cocina había una asamblea. Y el cocinero decía, los he convocado aquí para hacerles una pregunta.
entonces se sentían voces de todo tipo. Fantástico, esto es democracia, nos consultan. Todos contentísimos. ¿Quiénes estaban ahí? El pato, el ganso, el conejo, la vaca, el chanchito, ¿no? Estaban todos, estaban contentísimos. Decían, esto es democracia. Mirá cómo nos consultan. Y entonces, después de aplaudir, le dicen, bueno, ¿cuál es la pregunta? Una expectativa bárbara. Y el cocinero dice, ¿con qué salsa quieren ser cocinados? Ustedes pueden elegir la salsa. No es únicamente para los animalitos, porque esto nos están imponiendo a nosotros. Lo único que nos dejan elegir es la salsa con el cual quieren cocinarnos, ¿no? Y creo que estos ejemplos sirven para despertar conciencias, sirven para repensar dónde estamos parados. Ese dicho antiguo que dice, si no sabes a dónde vas, regresa para saber de dónde vienes. Una cátedra es un disparador. Es un disparador para despertar conciencia. Debe ser como el tábano socrático, ¿no? Que tiene que picar, tiene que despertar conciencias, tiene que llamarnos a la reflexión, al análisis. Y sería muy bueno, si bien en la cátedra libre, yo tengo en Ciencias Sociales de la UBA una cátedra que es curricular, ¿no? Pero porque tratamos de que sea transversal a toda la disciplina, porque el ingeniero, el médico, el abogado, el tornero, todos necesitan de esa formación, ¿no? Es como decía Paulo Freire, la educación debe ser liberadora, ¿no? La educación debe ser la práctica de la libertad. Yo aquí hablan de 25 años de docencia, no, llevo 50 o más, ya me olvidé. No, pero es la práctica de la libertad. Muchas veces para mí es un desafío. ¿Para qué educamos? ¿No? ¿Cuál es el fin de la educación? Damos un conocimiento, pero no basta esto. Es despertar conciencia de hombres y mujeres para la libertad, porque sin libertad no tenemos la capacidad de amar. ¡Qué palabrita!, ¿no? Es terrible. No solo el amor a aquellos que nos aman, sino el amor a nuestro pueblo, el amor al prójimo. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo voy a respetar al otro y a la otra cuando vemos tanta violencia? ¿No? La violencia de género, la violencia de padres contra hijos, de hijos contra los padres. Sociedad donde se genera el revanchismo, el odio, la venganza. ¿No? Hace poco estuve en Jujuy y fui a ver a Milagros Salas, que la condenaron. Cuando vemos que a una persona no se le da el derecho a defensa y simplemente se la condena con una campaña publicitaria tremenda, eso no es justo. Nosotros tenemos que buscar la verdad, la justicia, la reparación del daño hecho, lo que fue
durante la época de la dictadura, pero tenemos que encontrar la reparación hoy, porque sin verdad y sin justicia no hay paz. La paz no se regala, la paz se construye. Es esto. La paz no es la ausencia del conflicto. No tiene nada que ver con eso. No hay peor cosa para la paz que la pasividad. La paz es una dinámica permanente de la vida, de las relaciones humanas entre las personas y los pueblos. Es ahí donde podemos construir. Es ahí también como escuchamos, cómo abrimos la mente y el corazón en nuestras casas. Porque la violencia muchas veces comienza ahí, ¿no? Comienza con la falta de diálogo. El otro día me reí mucho en la panadería. Voy a hacer las compras yo y cocino. Y fue una chica de 15 años a la panadería. Y claro, iba con el celular. La próxima generación van a tener estos dos dedos así enormes, ¿no? Y la chica fue y estaba así con el aparatito. Y a la panadera le dice: dame medio kilo de pan. En la panadera, que es una gallega de estas durísimas, le dijo: nena, estás hablando conmigo, mírame, quiero ver tus ojos, quiero que me hables, yo soy una igual. Y la nena se quedó dura, pero le dio una lección increíble. Le dio una lección de diálogo, de humanidad, de decirle: no, esta no es forma. Yo estaba al lado y me reía, ¿no? Terminaba de estar riéndome, pero le dio una lección. Dice: no, cuando llegas aquí, esté quien esté frente tuyo, mírale a los ojos. Mira, porque usted sabe, no hay peor cosa que los solitarios en multitudes. Uno que viaja por el mundo, que va a las grandes ciudades, está lleno de solitarios y solitarias en multitudes, que no se comunican, que la único referente es el televisor o es el celular. Le falta acercarse, le falta comunicarse con las personas. Entonces, es muy importante revertir esto. No, los solitarios en multitudes, no busquemos solitarios, busquemos hermanos y hermanas donde podemos caminar juntos por la vida. Y creo que es esto. Una cátedra tiene que ser esa apertura de ir comprendiendo lo que pasa en América Latina. Lo que pasó en Argentina está pasando en América Latina. Y me voy a referir muy brevemente a la situación latinoamericana, porque tiene que ver con los derechos humanos. Están los acuerdos hoy de paz entre Colombia, el gobierno de Colombia y la FARC. Después de más de 50 años de guerra. Después de más de 50 años de guerra. Es increíble la situación, las muertes. Yo he presidido comisiones de investigación a Colombia y hemos visto las muertes, las torturas, las desapariciones de personas, más de 5.000 desplazados internos. Hay casi 5.000 en el exilio. Estoy hablando de Colombia, pero no hablemos de Centroamérica, de las guerras, de los conflictos. Hay tres ejes que lo voy a decir muy brevemente. Uno es el caso de Honduras, ¿no? La guerra en Honduras, el derrocamiento de Manuel Zelaya a través de personajes, jueces, diputados y senadores,
y una violación de los derechos humanos en Honduras que es terrible. No, los asesinatos, hace poco mataron a Berta Cáceres, una mujer que venía trabajando, nosotros la acompañábamos mucho a Berta, que estaba trabajando por el medio ambiente. El otro golpe de Estado, que llamamos golpe de Estado blando, fue Paraguay, con el derrocamiento de Fernando Lugo, ¿no? Terrible también. Y hicieron lo mismo que hicieron en Honduras, fueron una experiencia piloto. Y la última, que me fui a Brasilia, estuve con Dilma Rousseff, es el caso de la presidenta de Brasil, donde diputados y senadores corruptos le avanzan con el impeachment para derrocar a Dilma Rousseff, ¿no? Y el próximo eje de cambio de gobierno están apuntando a Venezuela, a derrocar a Maduro, que es una situación sumamente crítica. Entonces no necesitan de los militares para dar el golpe de Estado. Hoy lo que necesitan es complicidades de jueces, complicidades. Y por tanto es muy importante que la cátedra tenga esa visión continental de lo que está pasando en nuestro continente. No hay hechos aislados. La Argentina no es una isla. Lo que pasó en Argentina pasó en el continente latinoamericano. No, las torturas, las desapariciones, el saqueo de los recursos, porque todo esto tiene un objetivo muy claro, que es quedarse con los bienes y recursos de nuestros pueblos. Entonces, lo que nosotros podamos colaborar con la cátedra, lógicamente cuenten con eso. Vamos a tratar de hacer aportes. Yo he dado un pantallazo así muy rápido de la situación que hoy viven los pueblos, pero también quiero hablar de la esperanza, quiero hablar de la resistencia de los pueblos. No solo aquí en Argentina una resistencia, una presencia fuerte de los organismos de derechos humanos, madre, abuela, familiares, la Liga, el MED. Nosotros venimos trabajando de hace muchísimos años, era como para crear. Cuando se comenzó esta lucha, éramos más o menos leprosos, nadie quería acercarse. Nadie quería acercarse. Nosotros teníamos dos lugares donde podíamos encontrarnos. Una fue la Casa de la Santa Cruz de los Pasionistas y otra la Facultad Teológica Evangélica de Elizabeth en Flores. Después nos cerraron las puertas en todos lados. Estábamos medio desesperados, tenemos que decir, pero seguimos trabajando para esto. Hoy tenemos grandes desafíos también, que es, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué país queremos? ¿No? ¿Qué es esta democracia y los derechos humanos como valores indivisibles? ¿Qué estamos pensando de nuestra sociedad? Y hay esperanza porque hay reservas humanas. Ustedes están aquí porque también tienen inquietudes, tienen preocupación sobre lo que está pasando en el país, lo que pasa aquí en la provincia de Corrientes. Ayer visitamos cárceles. No, realmente las cárceles aquí, no solo aquí, en el país, son depósitos humanos. Ahí nadie puede salir bien. No, entran sanos y salen enfermos. Y salen enfermos físicamente y salen enfermos psicológicamente. Ayer, cuando estuvimos preguntando si tenían psiquiatra, dice, tenemos un psiquiatra, pero ese psiquiatra tiene licencia porque necesita un psiquiatra. Es así. No, la parte de salud, pero lo mismo. Hay chicos muy jóvenes. Nos hemos encontrado con chicos de 14 años,
¿no? Y no solo aquí en Corrientes, lo hemos encontrado en la provincia de Buenos Aires. Entonces, hay que ver los ejes, porque el caso de la dictadura es importante profundizar lo que son los crímenes de lesa humanidad, tratar de que el gobierno no quiebre los juicios, pero también tratar de que la sociedad tenga conciencia crítica. Y para eso las cátedras, llegar a los estudiantes, llegar a la sociedad, es importantísimo. No tenemos otros caminos. Y por eso vuelvo a insistir en la educación como práctica de la libertad. No me quiero extender mucho más, no sé si por ahí puede haber algunas preguntas, pero es importante que no se olviden del cuento de Eduardo Galeano. Que no nos quede únicamente conseguir saber con qué salsa quieren cocinar. No queremos que nos cocinen. No queremos que nos cocinen. Queremos tener la libertad de pensamiento y espíritu para una nueva sociedad. Y creo que hoy hay reservas en nuestro pueblo que sí, que hay mucho. Lo que hoy hablábamos con Marta, el caso de las tratas, del narcotráfico. Si hay narcotráfico es porque hay impunidad jurídica. No, hay que reformar el poder judicial. El Consejo de la Magistratura tiene que comenzar a actuar, y no que ahora, porque no está mal la presidenta de antes, hoy los jueces están apurados para hacer justicia, pero antes no lo hacían. Entonces, estas complicidades hacen mucho daño, y por eso el pueblo, y con esto quiero terminar, tiene que ser protagonista y constructor de su propia vida y de su propia historia. No esperen salvadores que vengan a liberarnos. Nos tenemos que liberar juntos. Así que muchas gracias. Temas que quedaron en el camino, pero si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, trataremos de compartirla, ¿sí? A ver. Bueno, yo quería una reflexión tuya, me apunto ahí. Le faltó los 43 normalistas en México. Sí. Están desaparecidos. Sí. Felizmente nosotros podemos disfrutar Telesur, que los campeones de la libertad clausuraron la señal. Sí. Pero nosotros seguimos recibiendo acá en Goya. Un amigote me hizo una reflexión reciente. ¿Qué es peor? Los nazis de Esvástica y los neonazis Donald Trump, Le Pen en Francia, o los fascistas de mercado que matan más personas. Yo les digo a mi hijo, las enfermedades económicas matan más que las físicas. Entonces primero tenemos que resolver. Yo no soy peronista ni tampoco kirchnerista, pero la historia de mi país la voy a defender tal como fue. Cae Perón y la pobreza en la Argentina era un 5%. Entonces Perón, cuando mira desde el más allá, dice, pero estos muchachos tienen que ganar 20 torneos de Fórmula 1 para empatarme, y está por verse. Está bien. Bueno, quisiera una reflexión suya. Bueno, porque esto es lo te voy que a decir, sí, por eso dije, hay muchos temas que no se pueden tocar, por eso la importancia de la pregunta, lo de Ayotzinapa,
que son los 43 normalistas en México. Yo voy a dar clases a la UNAM, la Universidad Autónoma de México, ¿no? Y lógicamente estamos muy cerca de todo ese horror sufrido, que hay mucha complicidad de la policía y del ejército. Hablamos con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de México y no saben por dónde. Pasó más de 1 año y medio y hasta el momento no hay ninguna señal de poder encontrar a quienes cometieron esos crímenes. Son crímenes de lesa humanidad, ¿no? En México hay una violencia extrema. Podríamos hablar de Ciudad Juárez, ¿no? Del caso. Yo he recorrido muchísimo México y el femicidio. Hay muchísimas mujeres, más de 1.500 mujeres asesinadas. Estoy hablando nada más que de Ciudad Juárez, ¿eh? Pero hay muchísimas. Y la otra reflexión al respecto, como es, México entró al NAFTA y sabe que Sí. dice el Stiglitz, México come importado, la tortilla esa que Sí. todo viene desde Estados Unidos. Todo claro, sí. Y la maquila, que era la gran, todos los insumos vienen desde Estados Unidos. Sí, lamentablemente. México tiene poco y nada Sí. de mérito ahí. Ahí nosotros hemos trabajado más en el sur de México, en Chiapas, no con el obispo que ya murió, Samuel Ruiz. Hemos trabajado muchísimo ahí en toda la parte de Chiapas, ¿no? Pero también en el norte, en Ciudad Juárez, en Torreón, en Guadalajara, pero la situación es muy grave en México. Hay una violencia que ya está instalada, estructurada, y es muy difícil salir de eso si no hay cambios políticos fuertes en México. No, lo otro es cierto, yo no te voy a decir, ninguno de los que mencionaste me gustan, no todos son uno peor que otro. Ninguno de esos, ni la situación financiera, no lo que es la deuda externa, que es una atadura para nuestros pueblos, y cada vez nosotros estamos más enterrados con la deuda eterna. Porque ya no es deuda externa, es una deuda eterna. Que la van a pagar, no sé si la van a pagar nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos. ¿No? Es muy grave esa situación. Por eso, cuando hablamos de soberanía, ¿a qué nos referimos? ¿No? Hubo en un momento acuerdos regionales que en este momento los están frenando. Lo que fue el Mercosur, el UNASUR, la CELAC, ¿no? En este momento están agónicos. Y bueno, esto tiene que ver con todos los golpes de Estado para poder llevarnos al Tratado del Pacífico. Ahora, si esto es patrimonio del pueblo, el pueblo tiene que reaccionar con esto. La reforma constitucional del año 94 señala los plebiscitos y las consultas populares. Los diputados y senadores, por miedo al pueblo, lo enredaron tanto que es imposible llamar a una consulta popular. Es decir, al pueblo nos dejan en un estado de indefensión constitucional. Estamos en un estado de indefensión. Porque si el pueblo tuviera la consulta popular y los plebiscitos vinculantes, podrían cambiar cosas. Pero entonces no quieren los diputados y senadores, algunos que dicen ser progresistas, votaron en contra, ¿no? Y aquí estamos. Entonces es el pueblo, la unidad del pueblo, la reacción del pueblo, lo que puede cambiar esto. Porque desde arriba esto no va a cambiar. Este gobierno es un gobierno neoliberal. Nosotros, esto lo sabían, yo saqué una nota antes
de esto, donde digo que el pueblo no quiere la política del derrame. No, eso es una mentira. Sí, la política que llegan a un nivel que después lo que sobra es como aquel que va a recibir las migajas que sobran en la mesa de los ricos. El pueblo no quiere eso, lo que quiere es trabajo, dignidad, educación, salud, una vida digna. Por eso luchamos. Entonces, la política de derechos humanos no es que terminó en la época de la dictadura con los gobiernos democráticos, ¿no? Es una lucha que continúa y tenemos que construir otras condiciones de vida. Pero uno ve que todo esto se está desarrollando en el continente, ¿no? Y la violencia cada vez más enquistada. Cuidado, la droga y las armas van juntas. Nosotros hemos comprobado que las guerras de Centroamérica fueron financiadas con la droga. No, contra la revolución sandinista, fue financiada por la CIA, por la droga. Entonces, lo que pasa en Medio Oriente, también la droga es la que financia las guerras. Ahora, no tenemos posibilidad de enfrentar todo esto, pero sí tenemos la capacidad de poder unirnos, reflexionar juntos y actuar de alguna manera para enfrentar esto. Nos hemos encontrado también en muchas situaciones que pensamos de que de esa no íbamos a salir, pero con la unidad del pueblo, con la reacción, se logró superar. Si no, no estaríamos hoy en Argentina en esta situación con todas las dificultades que tenemos, ¿no? No la hubiesen sacado a Dilma como la han sacado. Entonces, yo no tengo recetas para esto, pero sí uno tiene que hacer una lectura del caminar de los pueblos, ¿no? Por dónde tenemos que ir, y tenemos que analizar y escuchar, estar atentos a ver esas voces. El 1 de mayo pasé en Puerto Alegre, estuve en las grandes movilizaciones del movimiento de los Sin Tierra en Puerto Alegre. Es un movimiento que lleva muchos años de construcción social y visité cooperativas de la gente. Es decir, hay posibilidad de cambio, no hay que desesperar, ¿no? Estamos en una lucha, la lucha es muy dura, pero también hay esperanza, hay posibilidad de cambiar. Lo peor que podemos hacer es quedarnos en el derrotismo, ¿no? Por eso siempre le digo, miren, no dejen de sonreírle a la vida. El día que dejan de sonreír a la vida es porque están vencidos. Ahí, adiós, no hay salida. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Acá, Uli. Acá desde hoy están levantando la mano. Una preguntita. Con respecto a la derogación de la ley de medios, ¿qué opinión, qué nos puede decir? Sí, con respecto a la derogación de la ley de medios, ¿cuál es su opinión? ¿Qué nos puede aportar? ¿Qué defensa tenemos ante eso si es una decisión democrática? Bueno, nosotros apoyamos la ley de medios, e incluso lo hicimos en la Cámara de Diputados, ¿no? Porque había que terminar con los monopolios. Lo que pasa es que hay un retroceso enorme en esto, ¿no? El caso de que cortaron hasta la señal de Telesur y han tratado de dar marcha atrás con la ley de medios. Creo que esto es grave para los medios de comunicación. No hay pluralismo, hay monocultivo de las mentes. Y esto es lo que hacen los grandes medios. Por eso, estén atentos a los monocultivos. Rechacen eso, ¿no? Hay que seguir trabajando con esto. Sí, por favor.
Sí, por ahí alguien preguntó en México qué hacía el gobierno ante los asesinatos y demás, ¿no es cierto? Y usted decía, bueno, acá estamos con un gobierno neoliberal. Lo que me preocupa y nos preocupa, creo que a casi todos acá, es que este gobierno neoliberal nuestro haya sido electo justamente en democracia. Y cómo por ahí no se percibe claramente que están detrás las corporaciones económicas, ¿no? De hecho, los ministros son gerentes de empresas. Bueno, ¿cómo se hace ver esto ante esa invasión de los medios? Que me parece que caló más hondo en las grandes ciudades, porque en el interior hubo otro voto, digamos, ¿no? En las grandes ciudades sí hubo un voto más hacia ese gobierno. No, este gobierno ya se sabía lo que iba a hacer. No, la política neoliberal. A mí, yo estuve en la Cámara de Diputados cuando Macri dio su discurso inaugural como presidente de la Nación. Y lo dije a la prensa, ni bien salí. Macri en ningún momento habló del UNASUR, del Mercosur, de la CELAC. No habló de América Latina, no dijo una sola palabra. Lo que sí dijo, lo del Tratado del Pacífico y de Europa. El ideal de él es la asociación entre Europa y el Tratado del Pacífico, las alianzas, ¿no? Y la alianza con Estados Unidos, esto dijo claramente. Así que uno ya veía, no tenemos que asombrarnos de la situación. Ahora es cierto que Macri llega por elecciones libres, ¿no? Sí, con el voto popular, y lo que creo que sí hay que analizar es por qué de 12 años se llegó a eso. Es esto, ¿no? Bueno, sí. Al pueblo inclusive, nosotros digamos los derechos humanos relacionados con los pueblos originarios. Sí, podemos hacer muchas críticas con eso, ¿no? Yo no estoy de acuerdo de que haya invitado al rey de España, no había ningún presidente latinoamericano. Pero bueno, no sé, ya podemos terminar. Sí, yo creo que sí, que ya podríamos ir cerrando porque ya se hace largo. Previamente Adolfo tuvo una conferencia de prensa, o sea, tuvimos que concentrar todo en una tarde. Entonces creo que llegó el momento de ser prudentes y pensar, como dicen, la esperanza de que lo vamos a tener. Escuché que para septiembre va a estar en Corrientes, en una de esas también puede venir media tarde acá. Y muchísimas gracias a todos.